Hoy es 20 de marzo, nos encontramos en la casa de Moisés Baraliá para entrevistarlo. El filmador es Ariel Castro, los entrevistadores Anabela Tach y Jonathan Berín. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse? Sí, bueno, yo me llamo Moisés Baraliá, nací en Túnez el 22 de julio de 1925. Mi padre era turco y mi mamá era holandesa. Mi padre era de origen todo sefaradí, de origen de España, y mi mamá era de la ciudad de Soria, y de España los ancestros emigraron a Holanda. Y después, con los años, volvieron a emigrar para Turquía. Mi mamá nació en Turquía, pero era de nacionalidad holandesa. Viene referencia de que mi padre a los 20 años dejó Turquía a raíz de la guerra que hubo de los griegos con los turcos, y vio tanto desastre que se fue de Turquía y fue a vivir a Túnez. Al poco tiempo llamó a mi mamá, que ya eran novios, y se fue ella también para Túnez. Ahí se casaron en el año 1924 y al año nací yo. Al año, más o menos, a los 2 años de estar en Túnez, mi padre no quiso quedarse más, pues trabajaba en una casa hindú de antigüedades y no se hallaba. Entonces dije, bueno, si no vamos a ir para América, para Buenos Aires, que tenía 2 hermanos y un tío acá viviendo. En el año 25, mi madre dice, mira, dice, mi padre se llamaba Marco, mi mamá se llamaba Judith Soria, por eso le dije el asunto de holandesa, porque de los inmigrantes españoles que fueron para Holanda de la ciudad de Soria, pues ahí viene el apellido. Y resulta que mira, mi madre dice, mira, dice, vamos a ver, ya que vamos para América, tengo una tía en Milán, que no sé si la vamos a volver a ver alguna vez en la vida, porque en aquella época venirse para América era verse el fin del mundo, digamos. Entonces, y vamos a pasar por Milán porque voy a ver a mi tía. Mi mamá era huérfana de madre, y la única tía que tenía era esta que estaba en Milán. Van para Milán, mi padre y mi madre, y yo con 30 días de nacido, y llegamos, y mis tíos que vivían, tíos de mi mamá, mejor dicho, que vivían en Milán, le decían, ¿para qué se van a ir? Venían tan jóvenes y solos, venían para América, si quédense en acá en Italia que van a estar bien. Era un buen país, buena gente y demás, y se van a quedar agradables. Bueno, y mirá, dice, mañana, el domingo va a haber una feria, que era un pueblo cerca de Milán. Yo te doy una cantidad de mercadería, porque también era comerciante. Vas y piensas que la vas a vender enseguida y si vas a ganarte lo que Dios manda, lo mesalón. Bueno, mi padre, sin saber hablar italiano, porque venía de Turquía, hablaba el ladino, como todos en Baradí, y un poco de francés. Y bueno, voy a intentar. Y un primo de mi mamá lo acompaña, porque no sabía dónde ir. Fui a la feria esa y en una mañana vendió todo lo que había llevado. Cuando vino la tarde, dice, mira, gracias a Dios hemos ganado tantos liras, podemos quedarnos a probar a ver qué pasa acá. Bueno, y se quedaron en Italia. En Italia nos quedamos, yo crecí, nació mi hermano en Milán, me nació mi otra hermana en Milán, y nos quedamos hasta el año 40. A fin del 40 tuvimos que salir con guerra y todo. En el año 1938, saltando una cantidad de hechos y anécdotas de mis padres,
vino el famoso decreto contra los judíos. Mussolini había dado una orden que todos los judíos, un decreto, mejor dicho, que todos los judíos que entraban a Italia después del año 19 tenían que dejar Turquía e Italia en 6 meses. Este decreto vencía en marzo del 39. Las anécdotas principales es que mi padre era turco de nacimiento, nacido en Turquía, y en el año 31, 32, Mussolini había hecho un decreto que todo ciudadano que estaba en Italia tenía que ser italiano. Mi padre no quiso cambiar de nacionalidad. Lo intimaban las autoridades, porque era comerciante, tenía un comercio importante en Italia, lo apuraban para que sea italiano. Dije, mire, yo no puedo hacerme italiano porque cambiar de nacionalidad es como si cambiara de apellido, dice. No quiero. Bueno, mis hijos van a la escuela italiana del Estado, yo iba a la escuela del Estado, mi hermano también. Teníamos 6, 7 años y estábamos afiliados al partido fascista porque si no, no podían entrar a la escuela, si no era valila. Y resultó que no se hizo. Y al final las presiones cesaron y quedó con la ciudadanía. En víspera del decreto, del año 38, mi padre va al consulado de Turquía, a la embajada de Milán, y le dice, mire, yo soy turco, mi hijo, mi señora es holandesa, mi hijo ha nacido en un protectorado francés, porque en aquel entonces Túnez era un protectorado francés, y mis otros 2 hijos nacieron acá en Milán. Y yo los quiero hacer turcos a todos de acuerdo a las leyes de Turquía. Como en Turquía rige la ley de sangre, no se hereda por la ley de suelo como acá en América, entonces tienen derecho todos los familiares de un hombre casado a ser súbditos de este país. Y así nos hizo turco a todos. Gracias a que nos hizo turco a todos, yo pude salvar mi vida. Mi hermano también después falleció acá en un accidente, pero mi hermana sigue siendo turca. Resulta que vino el decreto e indudablemente se puede imaginar una comunidad que vivía con mucha tranquilidad, porque indudablemente el pueblo italiano no es antisemita, no tiene el sentimiento contrario a los judíos, y a mí que había una colectividad enorme de judíos italianos, no sefaraditas, sino italianos, que es una diferencia entre un judío sefaradita y un judío italiano. Empezamos a hacer los trámites para venir a Argentina, porque mi abuela ya estaba acá y mis otros tíos también vivían acá. El cónsul argentino nos explicaba por qué no recibíamos la visa y teníamos que haber venido esta visa inmediatamente por tener madre y parientes en Argentina. En limpio, el año 38, cuando vino el decreto, yo me encontraba en Italia, tenía 15 años, estaba en la escuela secundaria, y una noche, cuando vamos al colegio, el día siguiente, el senador del colegio me para y me dice, no pueden entrar. ¿Cómo no puede entrar? Y no, dice, ningún judío puede entrar más a la escuela. Ni maestros, ni profesores, ni alumnos. Imagínate el debacle que se creó en Italia, no pudiendo más. Muchachos que estaban, estudiantes que estaban en el último año de la carrera, se les cortaba. Todos los grandes profesores, grandes maestros que había en Italia, no pudieron dar más clases. A raíz de esto, un famoso profesor matemático, el doctor Finzi, que era rector de varias facultades de Milán y de Italia, arma una escuela cerca del Castillo Sforza en Milán, que decía escuela solamente para judíos, escuela solamente para israelitas, decía. Y todos los profesores
que estaban quedando cesantes en los colegios y las universidades, pasaron a este instituto. Tomó tanta fama este instituto, Finzi, que después había otros alumnos, exalumnos de los profesores goyim que querían venir a estudiar a la escuela de los judíos, pero no podían, era solamente para judíos porque no había tampoco un cupo muy grande de escuela. El profesor Finzi me dio una enseñanza, yo estudié 2 años con él prácticamente hasta los 40, y una enseñanza muy efectiva y muy buena, muy buena. Lamentablemente me enteré posteriormente a la guerra que el doctor Finzi, los alemanes lo pusieron a limpiar las calles, y él terminó su leche, era un hombre de edad, 40, 50 años, pero en aquella época, de 50, 60 años, era un hombre de edad avanzada, y terminó sus días limpiando las calles de Milán. Bueno, nosotros estuvimos en el 28, mi padre, yo en aquel entonces estudiaba y de tarde lo ayudaba en el negocio, con los mandados, como todos los chicos que trabajan en Italia. Y tengo varias anécdotas de ese periodo, de este año. Yo en el año 38 cumplí 13 años, hice bar mitzvah en el año 38, en el templo de Milán, el gran templo de Milán que está en la calle Guastalla. Todavía existe el templo ese. Y en aquel entonces había un gran rabino ahí, que era el profesor, el doctor D'Afano, un gran rabino de Milán, que cuando falleció este rabino, al poco tiempo, en el 38, 39, el Papa, el Pío XI, le mandó escolta vaticana al féretro del rabino D'Afano, porque el rabino D'Afano había sido el profesor de hebreo del Papa Pío XI. Resulta que todo chico que cumple bar mitzvah en el año que está cumpliendo suele ir a la escuela, a la yeshiva o al templo, al profesor de hebreo para aprender todo el ritual del bar mitzvah. Y resultó que yo cumplí bar mitzvah el 22 de julio del 38, y en septiembre estaba ya en el aire el decreto contra los judíos. Como muchacho, vino la fecha de agosto de Tisha B'Av, voy al templo con mi padre, y encuentro que el templo, que normalmente había un par de millas, no más que eso, estaba repleto de gente. Y yo le comenté a mi padre, dime una cosa, papá, hace falta que venga una que será como nos dice, una desgracia, para que la gente se recuerde de que tiene que tener sentimiento e ir al templo o pedir a Dios que lo proteja. Porque nunca he visto tanta gente en el templo como hoy, que era Tisha B'Av. Luego, como estábamos en vista, era un decreto que ya se sentía las voces de que iba a aparecer, la gente se recurre a la fe o a Dios, a ver si lo pueden salvar. Bueno, el decreto era muy estricto, y en Italia, desde el año 35, 36, había una gran emigración de judíos de Austria, de Alemania, que venían escapados de sus países, porque si no los mandaban al campo de concentración. A raíz de eso, les voy a contar de que el año 36, más o menos, yo era chico, la comunidad de Milano, a todos los inmigrantes que venían a Italia, un judío cuando viene desamparado, algunos sin saber hablar ni nada, ¿dónde se dirigen? A la comunidad, no tienen otro lado donde dirigirse. Y la comunidad agarraba una lista de todos los inmigrantes que venían, una comunidad muy organizada, y le decía, mire, usted vaya a ver a fulano, usted vaya a ver a fulano, usted vaya a ver a fulano, y le mandaba las direcciones de todos los que vivían en Milano, los comerciantes o la gente que más o menos podía ayudarlos. Y a cada uno, para que no viniera una masa de gente, era mucha la gente que venía, daban 10, 12 o 15 personas
a un domicilio, otro día 15 personas a otro domicilio, y así sucesivamente para que cubrieran. En aquel entonces vino un señor al negocio de mi padre, austríaco, a pedir la colaboración o una ayuda. No pedían nada, uno sabía cuando decían quién era o venía con la tarjeta de la comunidad, ya sabían a qué venía. Pero este hombre, mi padre lo ayudó un par de semanas, venía todos los días a la tarde, solían venir, le da unos pesos. Y este hombre un día le dice, mire Marco, a mí me da, no sé qué, me da vergüenza, dice, venir acá todos los viernes, dice, ¿no puede usted darme algún trabajo, alguna cosa que yo pueda hacer, que yo pueda poder ganar unos pesos y poder desprenderme digamos, de la ayuda que me dan? El señor ese se llamaba Hermann Schaya, era un hombre, unos 65, 70 años, más o menos, y era varón en Austria. Tenía señora que no era judía, se quedó en Austria, y él se vino, el chofer de él lo sacó a escondidas, disfrazado de chofer, por la frontera del Véneto. Y por ahí entró a Italia y cayó a Milano. Bueno, mi papá le dice a este señor, muy culto, muy preparado, se notaba que era una persona muy bien. Yo le voy a dar una mano. Dice, mire, yo vendo medias de seda para mujeres. En aquel entonces no había nylon, era todo media de seda natural. Y tú me traes 2 cajitas con 2 docenas de medias. Vaya al barrio norte de la ciudad de los estudios, que es Milano. Vaya por los departamentos. Y todas las mujeres, usted explica su situación, le van a comprar. Bueno, el hombre tomó la media, la vende y después cuando viene me paga. El hombre fue ese día y a la tarde viene prácticamente llorando porque había vendido todo y se había ganado su sustento. Y de esta manera empezó a tener una relación más íntima con la familia. Él, cuando lo conocimos, vivía en una pensión, solo, y sí, con el peligro latente de que la policía italiana se lo llevara al campo de concentración, porque la policía paraba a la gente en la calle, en las plazas, y los que no eran italianos tenían cierta duda, o tenían pasaporte de judío, que era el pasaporte que daban a Alemania a los judíos, nos daban un pasaporte alemán, era un pasaporte austríaco, era un pasaporte que era una J con colorado que decía Jew. Entonces ya lo llevamos por la duda que no haya supuesto espía. Bueno, y tío, mi papá al final entró en tanta intimidad que lo llevó a vivir a casa. Y tuvo casi 2 años, 2 años y medio viviendo en casa con nosotros. El año que yo cumplí Bar Mitzvah, yo era aficionado, tenía a la fotografía. Este hombre me regaló una Leica, que es una cámara fotográfica muy costosa y muy óptima, que todavía la conservo de recuerdo, esta cámara. Y resulta que se quedó en casa y salía, trabajaba, hacía algunas cositas sueltas, pero vivíamos en armonía. Cuando vino el decreto, él hizo los trámites para salirse para Brasil y nosotros hicimos los trámites, como dije antes, para ir para Argentina. El trámite no salía, no salía, no salía. Entonces, hasta que al final desechamos la idea de venir para Argentina. En aquel entonces decíamos a papá, ¿qué vamos a hacer? Vamos para Turquía, ¿qué vamos a hacer? Pues el 12 de marzo vence el decreto y nos van a llevar todos al campo de concentración. Y yo no, de Turquía no. Él había vivido una experiencia terrible en el año 22, en la guerra con los turcos, que tenía una impresión terrible de la matanza que se hizo en aquel entonces.
Entonces nunca más quiso volver a Turquía. Bueno, en aquel entonces en Italia se vendían pasaportes cubanos falsos, que no eran falsos los pasaportes eran legítimos. El gobierno cubano vendía pasaporte a todos los judíos que se habían perdido la nacionalidad. Mi tío, por ejemplo, hermano de mi papá, vino en Italia en el año 33, nunca se presentó a una embajada ni al consulado y por ende perdió la nacionalidad. Cuando en el año 38 fue el cónsul de Turquía a pedirle la ciudadanía porque había nacido en Turquía, y no, dice, usted no lo reconocemos porque usted no es más súbdito. Usted hace 5 años que se vino de Turquía y nunca apareció por el consulado. Y no le dieron pasaporte a él. Dice, pero ¿cómo dice usted no reconoce a mi hermano, a mi hermana, a mi padre y no me reconoce a mí? Dice, no, usted no es súbdito. Tuvo que salir de Italia y se fue a Tánger, donde vivió 6 meses, pero la vida en Tánger era imposible durante la guerra, durante la preguerra, y se volvió con guerra y todo se volvió después a Italia. Él vivió en Italia desde el 35 y en el año 39, cuando empezó la guerra en septiembre, se encontraba en Génova y un ataque aéreo de los aviones aliados, el que quedaba de dormir en la habitación del hotel donde estaba. Y la orden era que cuando había un ataque aéreo turno, todo el mundo tenía que ir al sótano para protegerse y para juntarse con los demás. Él tenía sueño, se quedó arriba, y cayó justo la policía revisando los cuartos, lo encuentra en el cuarto. Dice, ¿qué es usted acá? Dice, documento. El documento no tiene porque tenía un pasaporte que no era italiano. No, este documento, entonces como supuesto espía lo llevan a la policía. Bueno, él pasó 4 años en campo de concentración en Italia, no lo llevaron para Alemania. Y él lo liberaron en el año 44 los aliados. Después se hizo partigiano y siguió con el ejército italiano y europeo, americano, en la reconquista de Italia. Él estuvo acá, posteriormente 2 veces estuvo acá en Argentina. Bueno, volviendo a nosotros, a la familia, nos quedamos, al final no pudimos salir en el año 38 de Italia, a pesar que nos ofrecían pasaportes de otros países, de Bolivia, de Paraguay, que eran todos pasaportes verídicos que el gobierno de Sudamérica vendía por $1000 cada uno a los pasajeros, a los judíos de Europa. Nosotros en el año 30 principio del 39, un señor vecino nuestro, que también quería venirse para acá, para Córdoba, porque tenía parientes en Córdoba, recibe el permiso de migración de Argentina. Es una anécdota, porque de casualidad, el día que tenía que viajar para Buenos Aires, el año 38, pues todavía no estaba la guerra y se podía viajar de Italia para Argentina en barco. Y resulta que el día anterior a viajar, el hombre fallece. La mujer desesperada con 3 hijos, no quería venir, indudablemente quería quedarse para el entierro del esposo y demás. Y mi padre le dice, mira, se llamaba Judith, igual que mi mamá, no dejes de viajar y de salvar la vida tuya y de tus hijos. Dice, tu marido murió, mañana la comunidad lo va a enterrar y no pasa nada. Y vos van a perder la oportunidad de poder viajar para América. La mujer, media tristona y demás, hizo caso al consejo que le dieron y vino para acá. Esta señora vive actualmente en Buenos Aires, es misma de la comunidad de Camargo, y el hijo también. Y vinieron para acá. Y ahí hicieron, como anécdota nada más, de las situaciones tensas que se vivía
casuales en distintas oportunidades en Italia. Bueno, en marzo de 1939 vino el decreto contra los judíos, vencía. Mi papá, de la tensión nerviosa, se quedó paralizado con las dos piernas, no podía caminar. Entonces yo voy con mi mamá al consulado de Turquía para avisarle que no habíamos podido salir de Italia, que estábamos viviendo en un hotel porque ya habíamos entregado el departamento y todo, los bienes en el auto, todo habíamos vendido, y que teníamos que quedarnos porque no teníamos dónde ir. Entonces el cónsul turco, era una semana antes del vencimiento del decreto, dice: mire, no se preocupen, dice, porque el gobierno de Turquía le mandó un ultimátum a Mussolini, que para los turcos no existe cristiano, judío o musulmán. Los turcos son turcos. Si le toca a un turco de Italia, a los 35.000 italianos que viven en Esmirna, se los tira al mar. Y eso no se lo hacen. Bueno, resulta que vino el 12 de marzo y no pasó nada. A todos los alemanes, o los que estaban sin documentación, o los inmigrantes que venían del norte de Europa, ellos sí los llevaba a la comisaría, eso los llevaba a la policía, los llevaba a los campos de concentración italianos, no había todavía la raza alemana en Italia. Bueno, pero a nosotros no nos tocaron en lo más mínimo, ni tuvimos ninguna relación, pasó la fecha, mermó la propaganda antijudía que indudablemente había desde 6 meses antes en los diarios, las caricaturas, las anécdotas antisemitas que hay en toda parte del mundo, que son mundialmente conocidas, siempre la misma historia. Bueno, pasó, mermó, para ver que normalizó la situación, empezó a sentirse mejor, empezó a volver a caminar con un bastón y un paraguas, y empezó a trabajar, a ver qué hacemos ahora, porque estamos en Italia, el dinero se va acabando y hay que buscar un recurso. Salimos del hotel, nos fuimos a vivir a un pequeño apartamento y mi papá empezó a trabajar. Cuando vino el decreto, imagínense que todos los que sabían que éramos judíos no te pagaba nadie, y no para el comerciante. Entonces los fabricantes venían a ver si podían cobrar porque tenían miedo que no se fuera. En aquel entonces mucha gente cerraba el negocio sin decir nada a nadie. Dejaba la casa, el departamento con la cortina, con todo, ni una valija se llevaban. Iban a la estación central de Milán, tomaban el tren y en 1 hora y media estaban en Suiza. Y dejaban todo y se iban, porque la policía venía siguiendo a la gente con ciertas posibilidades económicas, porque sabía que el que se va, algo se lleva. No va sin nada, escondido, no escondido, de alguna forma, porque la gente siempre llevaba algo. Y así fue. Nosotros nos quedamos en Italia, y como papá había cumplido con todos sus proveedores, les había pagado a todos, fui a verlos y dije: mire, ¿qué le pasa? ¿Cómo se fue? ¿Se fueron ustedes? No fuimos, tuvimos que quedar, no pudimos viajar. Y bueno, ¿qué necesitaba? Necesitaba mercadería para poder empezar a trabajar de vuelta. Al otro día, todos los proveedores le llenaron el negocio de mercadería para que pueda empezar a trabajar de vuelta. Y mi padre no tenía un peso, un centavo, una lira en aquel entonces. Pero tenía la confianza, y es la anécdota, que uno siempre tiene que tener una línea de conducta honesta, porque después esto sirve, si un apuro tiene de vuelta las puertas abiertas. Cuando después del año 40 nos venimos, tuvimos 2 años ahí, después del decreto, en septiembre de 39 vino la guerra de Alemania con Polonia.